Hoy quisiera que arranquemos con estos temas de eficiencia paretiana, qué es lo que es la eficiencia, qué es lo que es la ineficiencia y cómo podemos aplicarlo al caso del concepto de monopolio y el de competencia perfecta. ¿Mm? Después vamos a arrancar con discriminación de precios. De primer grado veríamos hoy. Bien. Bueno, eficiencia e ineficiencia. Lo que queremos ver, o queremos dar dos conceptos, cuando una asignación es eficiente o cuando una asignación es ineficiente. ¿Qué es lo que es una asignación? Una asignación es el resultado que arroja una estructura o un modelo de mercado. Me refiero a el precio total que terminan pagando cada uno de los consumidores, la cantidad de unidades que terminan comprando cada uno de los consumidores, los beneficios que terminan teniendo cada una de las firmas. A eso es lo que llamamos una asignación, como el mercado asigna la cantidad de bienes que compra cada uno, la cantidad de satisfacción que tiene cada uno de los individuos y la cantidad de beneficios que tiene cada una de las firmas. Entonces, lo que queremos hacer es eh, definir qué es lo que sería la eficiencia en términos de Pareto. La eficiencia en términos de Pareto. Pareto, bueno, es un economista que creó este concepto. ¿Qué es lo que es la eficiencia o la ineficiencia? A ver, dada una asignación, una asignación, y por asignación me refiero a lo que dijimos recién, a el precio que paga cada consumidor, a cuántas unidades compra cada uno, cuál es el beneficio que tiene el monopolista, a los resultados que genera un modelo. Dada una asignación se dice que es ineficiente. Vamos a definir qué es lo que es ineficiente. Ineficiente. Una asignación se dice que es ineficiente si es posible mejorar. Si es posible mejorar por lo menos a una persona sin empeorar a nadie. Si es posible mejorar a uno, por lo menos a uno, por lo menos, sin perjudicar a nadie. Entonces, cuando es posible mejorar a una persona, mejorar en relación al resultado que ha arrojado el sistema, ya sea el monopolio, la competencia, lo que fuere. Si es posible mejorar a una persona, y por persona me refiero a algún consumidor o a alguna empresa, si es posible mejorar a algún agente de este mercado, por lo menos, si es posible mejorar por lo menos a una persona sin empeorar a nadie, si es posible hacer eso, entonces es porque la asignación original es ineficiente. Si es posible que yo pueda mejorar a alguien sin empeorar a otro, en comparación de la situación, yo parto de una situación. Ahora, si yo esa situación la cambio y en ese cambio yo puedo mejorar a alguien sin perjudicar a otro, entonces es porque la asignación de partida es ineficiente. ¿Está bien? Ese es el concepto de ineficiente, cuando es posible mejorar a alguien sin empeorar a otro. Ahora, ¿cuál va a ser el concepto de eficiencia? Bueno, es la negación de esto. Un concepto es eficiente o una asignación es eficiente cuando es imposible mejorar a una persona sin que empeoremos o perjudiquemos a otra. ¿Queda claro el concepto de que lo que es la eficiencia definido de esta manera? Es concepto. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, bien. Entonces veamos el caso del monopolio. ¿Sí? Recuerden que tenemos una función de costo marginal. Costo marginal. Tenemos acá el ingreso marginal, por ejemplo esto, el ingreso marginal. Y recuerden que ya habíamos probado que la función inversa de demanda siempre estaba por arriba, ¿no?
la función inversa de demanda, siempre estaba por arriba del ingreso marginal. Y recuerden que la condición de primer orden, lo que decía, era que el óptimo se iba a posicionar ¿dónde? En el caso del monopolio. En el tramo inelástico. Sí, pero antes, el nivel de producción lo íbamos a detectar geométricamente como la intersección entre quién. Ingreso y costo marginal. Bien. Entonces acá está el ingreso marginal, el costo marginal, o sea que el óptimo se daría acá. ¿Sí? Fíjense que el precio, ya lo vamos a marcar, este es el óptimo. Acá está el volumen de producción Q estrella. Esto es lo que se fabricaría en total. Y fíjense que el precio que se les está cobrando a este volumen óptimo, lo leemos de la función inversa de demanda. Recuerden que se aplicaba acá. Entonces este era el precio al cual se vendía la producción óptima. Bien. Sin embargo, fíjense que esa producción óptima tuvo o tiene un costo marginal que está por debajo del precio. ¿Sí? Fíjense, el monopolio siempre cobra un precio que está por encima del costo marginal. ¿Cómo probamos que el costo marginal siempre está por debajo del precio en el caso del monopolio? En este gráfico, bueno, queda evidente, pero recuerden que de la condición de primer orden tenemos que el ingreso marginal evaluado en el costo estrella es igual al costo marginal. Eso surge de la condición de primer orden. De la condición de primer orden podemos leer esta situación. Pero recuerden que habíamos demostrado que el ingreso marginal siempre es más chico que el precio. Esa era una de las primeras demostraciones con las que arrancamos a hablar de monopolio. Habíamos probado que el ingreso marginal siempre estaba por debajo de la función inversa de demanda. Y eso era porque si vendía una unidad extra, el ingreso extra que obtenía era menos que el precio al cual la vendía, porque teníamos que restarle la pérdida de ingresos por venderle más baratos a todos esos otros que antes les comprábamos. ¿Bien? Entonces, de esa demostración, fíjense que si unimos de acá, de esto, podemos concluir de que el precio que cobra el monopolista siempre es mayor que el costo marginal. Como estas dos cosas son iguales, entonces si el precio es mayor al ingreso marginal y el ingreso marginal es igual al costo, entonces el precio es directamente, por carácter transitivo, mayor que el costo marginal. Entonces fíjense que el monopolio siempre fija un precio mayor al costo marginal. Ahora lo que quiero ver es si esta asignación es eficiente. ¿A qué me refiero con esta asignación? Fíjense que se van a vender Q estrella unidades y los consumidores van a comprar estas Q estrella unidades y cada uno va a pagar el mismo precio por esas unidades que compre. Cada una de las unidades que compre va a pagar este precio. Fíjense que habrá consumidores que opten por no comprar y otros que sí. Lo cierto es que se vende y se produce esto, ¿no? Fíjense que el monopolista tendría beneficios que estarían dados por la diferencia entre los ingresos y los costos. Entonces, la asignación de esto es el precio que paga cada consumidor, la utilidad o la satisfacción que obtienen los consumidores por comprar este volumen de producción y los beneficios del monopolio. La pregunta que viene ¿es posible o no mejorar a alguna persona en esto sin empeorar a alguien? ¿Podríamos mejorar a algún consumidor? Ya sea porque un consumidor no está comprando el bien, o podríamos mejorar al monopolista haciendo que gane más dinero aún. Podríamos saltar a otra situación. Y acá, ¿a qué me refiero con saltar a otra situación? Me refiero a que si pudiésemos romper las reglas con las cuales nos estamos manejando, si de repente dejamos de ser un monopolio, y si pudiésemos asignar estos bienes de una manera distinta,
pasar a otra asignación posible, aunque no sea el monopolio, ¿sí? Redistribuir estos bienes, cobrar un precio distinto. Si pudiésemos hacer otra cosa de manera tal que esa alternativa de producción y precios que le cobremos al final pudiese o no mejorar al menos a alguna persona sin perjudicar a nadie. Entonces, fíjense esto. Si fuese posible, digamos que lo que podríamos hacer es, si yo vendiese una unidad extra, y supongamos que esa unidad extra yo la posiciono por acá. Posicionamos por acá, déjame que borre esto para... Acá estaba el cubo estrella, ese es el cubo estrella original acá. Y si me voy, por ejemplo, a cubo estrella más 1, produjo una unidad extra, ¿sí? Entonces, si yo me voy a cubo estrella más 1, fíjense que ¿cuánto le costaría al monopolio fabricar una unidad extra? Cuando hacemos ese tipo de preguntas, ¿quién es el que responde? ¿Cuál de estas gráficas es la que responde? Si yo quisiera fabricar una unidad extra, ¿en cuánto se incrementa el costo por producir esa unidad extra? Habría que Bueno, derivar el costo, profe. Digo, pero eso ya está. Eso ya está. ¿Y cuál es la gráfica? El El costo costo marginal. marginal. ¿Sí? El costo marginal. El costo marginal era justamente eso, ¿no? En cuánto se incrementa el costo total por producir y vender una unidad extra. Entonces, si yo quiero ir de Q estrella a Q estrella más 1, fíjense que este valor, este primer punto azul que yo he marcado, me indicaría cuánto es el costo extra que la firma, que el monopolio pagaría por producir y vender esa unidad. Y si yo la vendo a este precio, fíjense que este precio que está acá arriba, ¿sí? Yo puedo obtener una ganancia. Digo, el precio al cual la estoy vendiendo es un precio extra, al cual se la vendo a una persona nueva, a una persona que antes no estaba comprando. Si yo pudiese hacer un pacto con alguna persona extra, sí, que antes no compraba, y le digo, mira, te ofrezco una unidad a este precio, fíjense que incluso es un poco por debajo del precio último que había fijado, y te fijo este precio, entonces yo produzco esa unidad extra, tiene este costo para la empresa y tiene este ingreso, que es el precio al cual se la vende. Entonces, claramente, si yo saltase a una situación de Q estrella más 1, es decir, yo produjese una unidad extra, fíjense que el monopolista estaría mejor porque tendría más beneficio. ¿Están de acuerdo en eso? sí. ¿Sí o no? Entonces, acá ya mejoramos a uno, mejoramos al monopolista. A su vez, fíjense que yo le estoy vendiendo una unidad más barata incluso a una persona que antes no compraba. Entonces, esa persona que adquiere el producto, en comparación a antes de no comprarlo, fíjense que también está mejor. Entonces, hemos beneficiado a dos personas, al nuevo consumidor que compra esa unidad extra y al monopolista que ahora tiene más beneficios por producir y vender esa unidad que antes no fabricaba. Bien. Entonces, claramente hemos mejorado por lo menos a una persona, o sea, en este caso a dos, fíjense que esta condición se cumple, y no perjudicamos a nadie, porque el resto de las unidades, las Q estrellas unidades, se venden a las mismas personas que antes, al mismo precio y a los mismos costos. O sea que no he perjudicado a nadie y he logrado beneficiar a dos personas, al monopolista y a este individuo extra que ahora compra el producto y antes no lo hacía. Bien. Entonces, como es posible, desde el punto de vista teórico, ¿no?, comparar de Q estrella con Q estrella más 1, fíjense que Q estrella más 1 es más eficiente que Q estrella. Entonces, fíjense que Q estrella, en función de la definición esta que dimos, ¿es eficiente o ineficiente? Ineficiente. Es ineficiente. ¿Por qué es ineficiente? Porque es posible mejorar a una persona sin perjudicar a nadie. Claro. Entonces, ¿es posible perjudicar a uno de estos individuos sin mejorar, sin
sin empeorar a nadie. Entonces, como existe esa posibilidad y no se hace, entonces yo digo que el monopolio, ¿sí? Entonces yo digo que el monopolio es ineficiente. Ineficiente. Está bien, el monopolio es ineficiente. Y ahora, ¿por qué no se hace? Bueno, porque si yo a esta persona le vendo más barato y estos otros individuos se enteran que yo le estoy cobrando más barato a este individuo, ¿sí? Fíjense que eso generaría todo un revuelo, porque no le puedo cobrar más barato a uno que a otro. ¿Por qué? Porque si le puedo cobrar precios distintos, fíjense que esas personas que pueden acceder al bien un poco más barato podrían comprar incluso de más y revenderle a estos otros individuos que no están comprando antes más caro. ¿Está bien? Si existe esa posibilidad de reventa y no hay ningún tipo de controles, eso podría arruinarle el negocio al monopolista. Entonces ese es el por qué no se hace. Está bien, el óptimo del monopolista es Q estrella, ¿sí? Si produjese Q estrella más uno, tendría que bajarle el precio a todas las unidades que vende. No puede cobrar precios distintos. Ese es el motivo. ¿Por qué no puede cobrar precios distintos? Porque las personas que accedan a ese bien a un precio más barato podrían comprar de más y revenderle a nuestros otros clientes que nos pagan más caro. Y eso nos arruinaría o le arruinaría el negocio al monopolista. Esa es la razón por la que no se hace. ¿Está bien? Pero sea cual sea la razón, lo cierto es que no se hace y eso resulta ser ineficiente. Entonces, que no se confunda eficiencia o ineficiencia con optimalidad. Optimalidad es hacerlo mejor para el monopolista, es maximizar los beneficios para el monopolista, y eso se logra en Q estrella, como ya vimos antes. Sin embargo, esa asignación no es eficiente cuando yo la comparo con otra estructura de mercado que no sea el monopolio. Es como que si de repente se viene Dios o algún ser omnipresente, un ser superior, una entidad superior, y ordena a que esta sociedad produzca una unidad extra, se la da a este individuo más barata y el monopolista se lleva ese dinero extra, lo mejoramos. ¿Bien? Pero estamos comparando al resultado del monopolio con una situación abstracta, teórica, que no existe. ¿Está bien? No existe, digo, porque dadas las reglas del monopolio no podemos cobrarle a nadie un precio distinto y a otro un precio más caro justamente por esa posibilidad de las reventas. ¿Está bien? Pero el concepto de eficiencia o ineficiencia lo que pide es comparar la situación que arroja el monopolio con una situación ideal o abstracta. Y si esa situación ideal o abstracta existe, al menos en la abstracción, en la teoría, y puede mejorar a alguien sin empeorar a los demás, bueno, entonces es ineficiente. ¿Está bien? Entonces, fíjense que en este caso alternativo yo tendría que venderle una unidad extra a esta persona, pero por debajo de sin que nadie se entere, y yo estoy vendiendo a alguna persona en particular a un precio más barato, y eso esta persona no tendría que revender las unidades a los demás. Bajo esas condiciones abstractas, existiría la posibilidad entonces de mejorar a alguien sin empleo a los demás y concluiríamos que el monopolio es ineficiente. ¿Queda claro? Entonces, que lo que es eficiencia e ineficiencia y distinguirlo de lo que es la optimalidad, que es el volumen de producción que maximiza beneficios. ¿Queda claro? Porque alguien podría decir, bueno, está bien, es ineficiente. Y si le conviene vender una unidad extra, bueno, ¿por qué no lo hace? Bueno, por eso, ¿no? Lo que acabamos de explicar. No lo hace porque si le vende más barato a uno, ese podría comprar de más y revender a los otros y nos arruinaría la forma de pensar en el monopolio. Bien, ¿queda claro por qué el monopolio es ineficiente? Sí, profe. Ahora miren, esa ineficiencia proviene de que el precio que se esté cobrando sea mayor al costo marginal. Si el precio es mayor al costo marginal, yo puedo producir una unidad extra y venderla a un precio por encima de ese costo, me cubre el costo extra, entonces es posible mejorar al monopolista. ¿Está bien? Esa es la razón de la ineficiencia, está apoyado en que el precio sea mayor al costo marginal. ¿Está bien? Entonces, el monopolio es ineficiente. La solución óptima del monopolio es ineficiente. Ahora pregunta, en competencia perfecta, ¿habrá eficiencia o ineficiencia? A ver, vean.
Vamos ahora a competencia. Competencia. Competencia perfecta. Competencia perfecta. Bueno, en competencia perfecta tenemos el volumen de producción. Podemos tener Recuerden que en competencia perfecta, ¿cómo se determinaba el precio? Recuerden que en competencia perfecta había una gran cantidad de firmas, una gran cantidad de consumidores, ninguno tenía facultad para fijar el precio, todas eran empresas pequeñas. Las firmas eran tomadoras de precios y el precio se fijaba en el mercado de la interacción entre la oferta y la demanda. Bien, y la demanda, bueno, es la función inversa de demanda, es la misma que colocamos recién. Y la oferta, ¿qué es lo que era la oferta? La oferta de una firma, y que luego después sumamos la oferta de mercado, sumamos todas las firmas existentes. ¿Cómo la calculábamos a la oferta? ¿Qué es lo que era la oferta? La oferta, recuerden que era el costo marginal en su tramo creciente y por encima el costo variable medio mínimo. Entonces, bueno, acá estaría una parte del costo marginal. Este costo marginal sería el que está representando a la oferta. Insisto, la oferta era el costo marginal en su tramo creciente y por encima del costo variable medio mínimo. Entonces, este costo marginal es lo que llamamos la oferta. Entonces, si esta empresa se comportase como una empresa perfectamente competitiva, el precio que se formaría sería aquel que surja de la intersección entre la demanda y la oferta, que es el costo marginal. O sea que el volumen de producción óptimo sería este. Óptimo y de equilibrio sería este. Y el precio que se pagaría por eso, fíjense que el precio es igual al costo marginal y esto surge de la misma condición de primer orden de competencia perfecta. Recuerden que la condición de primer orden de competencia perfecta es justamente esta, que el precio es igual al costo. Entonces, en el caso del resultado que genera la competencia perfecta, se produce este volumen de producción, fíjense que en el ejemplo anterior sería producir, ¿dónde estaría la competencia perfecta? Estaría acá, ¿no? Este sería el óptimo de la competencia perfecta. A ver, lo pongamos en... Bueno. ¿Sí? ¿Lo ven? Acá estaría el óptimo de competencia perfecta. La función inversa de demanda, la P de Q, con la oferta, que es el costo marginal. Entonces, este volumen de producción, que estaría acá, no lo quiero poner para no manchar el gráfico, sería lo que arrojaría competencia perfecta, que es lo que estoy representando acá. ¿Bien? Entonces, este Q estrella que haría referencia al punto naranja, si es que lo comparo con el monopolio, es lo que estoy representando acá. Competencia perfecta, ¿es eficiente? ¿Es posible mejorar a alguien sin empeorar a los demás? Supongamos que yo produzco una unidad extra. Si yo produzco una unidad extra, si produzco una unidad extra como recién, fíjense que una unidad extra, ¿cuánto me costaría? Bueno, me costaría esto. ¿Y a qué precio la venderíamos? A este. Si yo produzco una unidad extra, obviamente voy a estar beneficiando al consumidor que ahora compra ese producto, y antes no lo hacía, a un precio más barato incluso, pero el monopolista se ve perjudicado si realiza eso. Perdón, la empresa, no es monopolista, la empresa competidora perfecta esta, ¿se ve beneficiada o perjudicada si realiza esa producción y venta de una unidad extra? Perjudicada. Perjudicada, porque fíjense que el costo al cual asume por fabricar esa unidad es este, que está por encima del precio al cual la vende. O sea que producir y vender una unidad extra lo haría pérdidas, con lo cual Q estrella más 1 le estaría dando muchos menos beneficios que el Q estrella anterior. Entonces fíjense que si yo beneficio a algún consumidor por vender el producto más barato y a una unidad extra que antes no compraba, fíjense que forzosamente estaría perjudicando a alguna empresa. O sea que, fíjense que no es posible mejorar por lo menos a uno sin empeorar a los demás. ¿Está? No es posible. ¿Sí? Cualquier intento de mejorar a alguna persona o a alguna empresa llevaría a perjudicar a los demás. Si yo produzco una unidad, menos unidades, bueno, la misma situación. No podríamos mejorar a nadie sin perjudicar a otros. ¿Queda claro? Entonces fíjense cómo competencia perfecta es eficiente en este sentido paretiano. ¿Está bien? Y el monopolio resulta ser ineficiente. ¿Está bien? Entonces, el hecho de que el monopolio sea ineficiente
fíjense que el monopolio es claramente que cobra un precio mayor a el que cobraría competencia perfecta. Fíjense que en competencia perfecta tendríamos el precio que estaría dado por este valor naranja. Este sería el precio que se cobraría en competencia perfecta. Y este punto en rojo es el precio que se cobra en el monopolio. Claramente el monopolio produce menos unidades y a un precio mayor. Y esa es de otra manera la causa de la ineficiencia, de que el precio que cobre el monopolista es a el costo marginal. De ahí se produce, esa es la causa de la ineficiencia. Entonces, ante esta ineficiencia, el Estado tiene que tratar de regularlos a estos monopolios para evitar de que sean ineficientes, para evitar de que cobren precios mayores a lo que se cobraría en un mercado competitivo. Entonces luego aparece el tema de la regulación del Estado, y el Estado podría regular esto cobrándole impuestos específicos al monopolio o fijándole precios máximos, ¿está bien?, para tratar de forzar a esta firma a que produzca situaciones eficientes o similares en ciertos aspectos a lo que se arrojaría en competencia perfecta. Todo el tema de regulación, ¿sí?, estaría presente a consecuencia de esto. ¿Queda claro entonces? El monopolio puro, ¿sí?, que es lo que hemos visto hasta ahora, el monopolio puro, es una asignación ineficiente, mientras que competencia perfecta hasta ahora es un ejemplo de eficiencia. ¿Está bien? Distingan entonces eficiencia con optimalidad. Bien, vamos ahora a otro tema. Con esto acabamos de terminar el tema de monopolio. Vamos ahora a otro tema, y que se va a llamar discriminación de precios. Específicamente, entonces se va a llamar monopolio con discriminación de precios, para distinguirlo del monopolio puro que hemos visto anteriormente. En el monopolio puro habíamos dicho de que una de las características era que le fijábamos un precio y ese precio se lo cobrábamos a todos los individuos. Y le cobrábamos el mismo precio a todos porque si le cobramos, como dijimos recién, a algunos más baratos, esos podrían comprar de más y revendernos y arruinarlos el negocio. Pero si bajo ciertas condiciones, si se dan ciertas propiedades de mercado y demás, si fuese posible cobrarle precios distintos a las personas y evitar estas reventas, dada la naturaleza del bien o dadas las condiciones de mercado y demás, yo pudiese cobrar precios distintos, estaríamos en lo que vamos a llamar el caso de monopolio discriminador de precios. Un monopolio que discrimina, que a algunos le cobra más caro y a otros más barato, en su ánimo de maximizar beneficios. Entonces, esta es una situación o un ambiente distinto. Es una maximización de beneficios que surge con otras reglas. ¿Bien? Entonces, para que esta discriminación de precios, ¿sí?, funcione, necesitamos algunas propiedades. O la principal propiedad que yo necesitaría es que yo pueda segmentar el mercado. Segmentar. ¿Qué significa segmentar el mercado? Que yo lo pueda dividir. Segmentar el mercado. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha? Sí, profe. Sí. Segundo es que segmentar el mercado. ¿Qué significa segmentar el mercado? Significa que yo puedo dividir a estos mercados, a estos consumidores, de modo tal que estos individuos no tengan contactos para que uno no pueda comprar más barato en un sector y luego revenderle al otro. Segmentar los mercados. Si yo pudiese dividirlos, separarlos. Bien. Y esa segmentación de mercados podría ocurrir por distintas características o distintas situaciones. Y es lo que nos va a dar lugar a la clasificación de la discriminación de precios. Vamos a decir que existe discriminación de precios de tercer grado, que vamos a ver en la próxima clase. La de tercer grado, una discriminación de precios de tercer grado, ocurre cuando la firma vende a precios distintos en mercados distintos, en regiones distintas. Es como que el monopolio pudiese vender el producto, lo fabrica y lo vende en dos regiones, por ejemplo en Córdoba y
en Buenos Aires, o lo vende en Jujuy y Santa Cruz, en dos lugares distintos. Entonces, dada la distancia geográfica que existe entre estos consumidores que adquieren el bien, si uno quisiera, y a uno de los dos le cobro más barato y a otro más caro, aquellos consumidores que les cobro más barato, y si se lo quisieran revender a los de la otra región que lo están comprando más caro, fíjense que van a tener que acceder a ese costo de transporte, al tiempo, a la demora. Entonces, esto actuaría como una barrera a que se impidan las reventas dentro de los individuos. ¿Está bien? Entonces, la discriminación de tercer grado es aquella que ocurre cuando el monopolista vende el producto en dos o más lugares o regiones distintas, dos, tres o cuatro lugares distintos, y a cada lugar, en cada región, fijamos un precio. Es como que en Buenos Aires lo vendo a un precio, en Catamarca a otro precio, en Santa Cruz a un precio distinto. Bien. Y siempre que las demandas de estas regiones tengan propiedades o características de elasticidad distintas. Bien. Entonces, la discriminación de tercer grado tiene que ver con eso, con cobrar precios distintos en regiones distintas. Bien. La discriminación de segundo grado, que solamente la vamos a nombrar en este curso a nivel teórico, de segundo grado, es cuando a una misma persona o dentro de una misma región yo pudiese cobrarle precios distintos y la naturaleza del mismo bien me permite o me impide que se produzcan las reventas. Por ejemplo, no sé si ustedes han observado las tarifas de gas o las tarifas eléctricas. Si usted consume tantos metros cúbicos de gas por mes, el precio que le cobramos por metro es este. Si usted consume entre 500 y 1000 metros, el precio que le vamos a cobrar es este otro. Si usted consume entre 1000 y 1500, este precio que le vamos a cobrar es así sucesivamente. Cuando se le cobran precios por escalones o por volúmenes de producción distintos, es lo que se suele llamar discriminación de segundo grado. Bien, a diferencia de la de tercero, estoy en una misma región, son los mismos consumidores, pero le cobro precios distintos en función de cuánto es la cantidad que compren. Si compran más, le puedo cobrar más caro o más barato, bueno, dependiendo de la estructura. ¿Está bien? Lo cierto es que cobro precios distintos en función de las cantidades que compran cada uno de estos individuos. ¿Está bien? Entonces, fíjense que para que se pueda aplicar la discriminación de segundo grado, y fíjense que lo hago en una misma región, el bien tiene que tener ciertas características para impedir de que se revendan. Entonces, esto va a ocurrir cuando la naturaleza del bien permite eso. Por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica, alguien que la está comprando más barato porque está consumiendo en los primeros escalafones, los primeros kilovatios hora, o los primeros metros cúbicos, los que están en los eslabones más bajos y acceden a precios menores, no pueden de alguna manera comprar de más y acumular energía en algún lado para luego revendérsela a otros individuos. Lo mismo, tampoco puedo comprar de gas de más y almacenarlo en algún lugar para luego revendérselo a mis vecinos que están consumiendo más y pagando más caro. ¿Está bien? O sea, la naturaleza del bien es tal que no existe una posibilidad física de hacer esas compras en exceso a lo que necesito y luego revendérselas a los demás. ¿Se entiende la diferencia entonces segundo grado con primero? Sí, profe. Sí, entonces tercer grado es cuando vendo el producto a precios distintos en regiones distintas. En segundo grado vendo dentro de la misma región a los mismos consumidores, pero le aplico un precio distinto en función del volumen que ocurre. Pero la naturaleza del bien me tiene que permitir realizar esto. No lo puedo hacer con cualquier bien. ¿Sí? Y por último, la discriminación de precios de primer grado. Y la de primer grado es una situación más abstracta, más teórica, más extrema, más una situación de límite, una situación puramente de laboratorio, teórica y de 100% abstracta, en donde le podríamos cobrar, es una situación que, insisto que es realista, pero es una situación teórica en donde el monopolio podría cobrarle a cada persona un precio distinto. E incluso a una misma persona podría cobrarle cada unidad que compra a un precio distinto. Por ejemplo, la primera unidad te la vendo a un precio, a la segunda unidad a un precio distinto, a la tercera unidad a otro precio distinto.
Es decir, no solamente cobrarle precio a cada una de las personas, sino también incluso dentro de una misma persona, cobrarle precio distinto a cada unidad o a cada fracción de unidad que compre. ¿Está bien? Discriminación de precios de primer grado, la que voy a arrancar desarrollando hoy. La de segundo grado simplemente dejamos con ese comentario, esa definición que vimos. Bien. Y la de tercero es la que vamos a arrancar en la próxima clase. ¿Queda claro? Entonces voy a ahondar un poco más esto de la discriminación de primer grado, pero una situación extrema en donde puedo cobrarle un precio distinto a cada persona. Y a su vez, dentro de cada persona, puedo venderle a esa misma persona cada unidad que me compra a un precio distinto. O Profe, incluso cada fracción. Sí. ¿podría repetir lo de segundo grado, por favor? La de segundo grado es cuando en una misma región vendo a precios distintos en función del volumen que me quieran comprar. Por ejemplo, si me compras entre 0 y 10 unidades, este es el precio. Si compras entre 10 y 20, este es el precio. Si compras entre 20 y 30, el precio es este otro. Entonces, cuando yo fijo un precio distinto en función del volumen, pero dentro de una misma región. ¿Está? Ahí está, gracias. Y la de primer grado va más allá que la de segundo. No solamente fijo precios distintos por los volúmenes, sino que cada unidad, ¿sí? Cada unidad se vende a precios distintos, o incluso cada fracción de unidad se va a vender a un precio distinto. ¿Bien? Entonces voy a arrancar con la discriminación de primer grado. Discriminación de precios de primer grado. Esa es la que vamos a ver ahora. Para entender un poco cómo funciona la discriminación de precios de primer grado, vamos a arrancar primero con los ingresos totales. ¿Sí? Con los ingresos totales por venta. Esto puede ser un poco abstracto, ¿sí? Puede parecer difícil al principio, pero no se asuste. A ver. ¿Cómo son los ingresos totales de una empresa que es monopolista y puede discriminar precios de manera perfecta o de primer grado, lo que acabamos de decir? Bien, para poder entender cómo funcionan los ingresos totales, podemos ver los costos y podemos unir todo para calcular los beneficios y el volumen de producción óptimo. Pero vamos entonces a los ingresos. Partamos de una función de demanda. A ver, supongamos que yo tengo la función de demanda Q igual a 100 menos 2 por P. Y la graficamos. Bien. Esta función, acá está la función de precios, acá está el eje de cantidades. Estos cortes, ¿dónde serían? Esto sería acá en 100. Y el corte acá arriba en 4. En 50. Fíjense que yo de acá puedo calcular la función inversa de demanda, que es la función de precios. Y eso sería igual a ¿cuánto? A 50 menos un medio de Q. Despejando, encuentran esto. Y fíjense que 50 menos un medio de Q es efectivamente lo que he graficado acá. Fíjense, la ordenada origen es probablemente 50 y la pendiente menos un medio, y es lo que hemos graficado acá como la función de demanda. Queda claro, esa es la función de demanda y la función inversa. Recuerden que la función de demanda me indicaba para cada precio cuántas unidades quería comprar el individuo, y la función inversa tenía varias formas de interpretarla. Una era cuál es el precio que habría que fijar para que la firma pueda vender estas unidades. O sea, cuál es el precio que había que firmar para que los consumidores quieran comprar estas unidades. Pero alternativamente yo lo podría pensar también como cuál es el precio que está dispuesto a pagar el consumidor por cada unidad. Supongamos, para que entiendan un poco la diferencia, supongamos que estamos en monopolio, ¿no? Monopolio puro. Y el monopolio supongamos que ha decidido fijar un precio de 20. Si fija un precio de 20, ¿cuántas unidades va a poder vender? Si usted se va a la función de demanda, fijamos un precio de 20, 20 por 2, 40, 60. ¿Está bien? Entonces fíjense que los ingresos totales de este monopolio puro, de vender las 60 unidades, sería igual a ¿cuánto? Los 20 pesos a los que vende cada unidad, y como todas las unidades se venden al mismo precio, en el caso del monopolio puro, sus beneficios serían 1200. ¿Está bien? Y lo podríamos representar acá. Supongamos que acá está el precio de 20.
¿Está bien? Acá el precio de 20 y acá estarían las 60 unidades. Vean, fíjense que este 20 por 60 lo puedo interpretar como el área de este cuadrado. El área de este cuadrado, ¿la ven? Fíjense que tiene altura 20, base 60. Y el área de este cuadrado lo puedo interpretar como el ingreso que obtendría este monopolista de vender 60 unidades y a todos al mismo precio. ¿Bien? Quiero compararlo con esto. Ahora, fíjense que si el monopolista pudiese, desde el punto de vista teórico, vender cada unidad a un precio distinto. Fíjense que la primera unidad, supongamos que yo la grafico acá, la primera unidad, la unidad 1, ¿cuánto es el precio máximo que estaría dispuesto a pagar el consumidor por comprarla? ¿Cómo calculo eso? La unidad número 1. Sí, la unidad número 1, que la coloco acá. ¿Cuánto es el precio máximo que estaría dispuesto a pagar el consumidor? En el sentido, mira, me queda una última unidad. ¿Cuánto vale para vos? Es la última que me queda. O sea, como que la estuviese rematando. A ver. Tengo una unidad. ¿Cuánto vale para este consumidor? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? ¿Cuál de estas funciones me da esa respuesta? Fíjense que es la función inversa de demanda. Si yo pongo acá una unidad, 1 por 1 medio es 1 medio, 50, esto me da 49,50. Entonces fíjense que la función inversa de alternativamente yo la puedo pensar como cuánto es lo que está dispuesto a pagar el consumidor por cada unidad que consume. ¿Está bien? Entonces fíjense que este monopolista podría enfrentar al consumidor como si fuese una especie de subasta. Me queda una unidad. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por esto? Bueno, 49,50. Entonces, este monopolista podría vender la primera unidad a 49,50. La segunda unidad, la unidad número 2, ¿a cuánto la puede vender? ¿Cuál es el precio máximo que estaría dispuesto a pagar el consumidor? Unidad número 2. ¿Cuál es el precio máximo? Estaría dispuesto a pagar. A 49. Sí, a 49. Entonces fíjense que si pudiésemos vender cada unidad, 49,00, ¿no? Si yo pudiese vender cada una de estas unidades a un precio distinto, y con esta misma lógica, como que estoy subastando, bueno, esta es la última que me queda, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar? Bueno, y cada uno dice su valoración y este es lo máximo que estaría dispuesto a pagar una persona, y por cada una. Fíjense que a la unidad número 59, supongamos que vendemos las 60 unidades con este mecanismo, de una especie de subastas, y le estamos vendiendo al precio máximo que estaría dispuesto a pagar cada persona por esa unidad. La unidad número 59, vendida acorde a esta lógica, supongamos que la posicionamos acá, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar el individuo por la unidad número 59? 20,50. 20,50. ¿Sí? Y por último, la unidad número 60, ¿sí?, está dispuesto a pagar 20 pesos. Fíjense que el ingreso de vender 60 unidades, el ingreso total de vender 60 unidades, esto era, recuerden, monopolio puro, y este es el monopolio discriminador, ¿sí?, el que voy a colocar acá. Este es el monopolio puro y este es el monopolio discriminador. El ingreso total de vender 60 unidades de esta forma sería igual a ¿cuánto? En el caso del monopolio puro, vendía las 60 a todas a 20 pesos. ¿Cómo calcularían el ingreso total de vender las 60 de esa manera? Bueno, pondrían 49,50 más 49 más, etcétera, más hasta que llegamos a la última que es 60. ¿Está bien? Claramente, vender 60 unidades de esta manera es mucho más rentable que venderlas a todas a 20 pesos. ¿Eso queda claro o no? Sí, fíjense, a todas las vendimos a 20 pesos en el monopolio puro. Ahora la primera la vende a casi 50,
la otra la vende a 49 y la última recién la vende a 60. Fíjense que cada unidad la está vendiendo a un precio mayor a lo que la vendería si fuese un monopolio puro. Claramente, vender de esta manera genera mucho más ingresos. ¿Queda claro lo que estoy diciendo? Esta sería la forma de calcular los ingresos, ¿sí? El precio que estaría dispuesto a pagarlo. Podríamos denotarlo así, como un sumatorio. No sé si han usado esto en alguna otra materia. ¿Han usado una de esas palabras, ese signo en estadística para sumar? Bueno, esto es lo que está diciendo, que es la suma de cada uno de los precios que está dado por la función inversa de demanda, ¿no? La sumatoria para ahí que va desde 1 hasta 60. Sumamos las funciones, fíjense que estos números, 49,50, 49, 48,50, etcétera, 20,50 y 20, son los resultados de evaluar en la función inversa de demanda cada una de las unidades, la 1, la 2, la 3, la 4, ¿está bien? Entonces la función inversa de demanda evalúa en 1, 2, 3, 4 y sumo todos esos valores, es lo que me daría el ingreso total vendido de esa manera. Ahora fíjense que en términos geométricos, lo que yo estoy haciendo es que, en términos geométricos, lo que yo estoy haciendo, fíjense que es sumar 49,50, 49, o sea, en términos geométricos lo que estoy haciendo, estoy sumando cada una de estas líneas verticales. Está bien, el 49,50, entonces estoy sumando cada una de estas líneas verticales y el ingreso, si yo lo quisiera ver geométricamente, sería la suma de cada una de estas barritas, donde cada esta barrita es el precio al que vendo cada una de las 60 unidades. ¿Está bien? ¿Lo siguen hasta acá? ¿Cómo calcularíamos los ingresos en este tipo de monopolio? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahora vamos un poco más allá. ¿Qué pasa si a cada una de estas unidades pudiésemos fraccionarlas? Es decir, si estos son pizzas, por ejemplo, a la pizza podría venderla no solamente por unidades enteras, sino que podría venderla por mitades. Entonces, media pizza. Sí. Entonces, si yo le hago zoom a este gráfico, le quiero hacer un poco de zoom. En donde la función de demanda, supongamos que la tengo así, el gráfico, un pedazo de la función de demanda. ¿Sí? Le he hecho zoom a esta parte de acá, y en este zoom supongamos que el 1, el mismo gráfico recién, enfocado en una zona, donde este 1, que estaría acá, ¿qué valor asume? Ese es el 49,50 recién. ¿Está bien? La primera unidad la vendía a ese valor. ¿Está bien? ¿Qué ocurriría si en vez de estas 60 unidades, en vez de venderla de a entero, si supongamos que vamos a vender 60 pizzas y este es un restaurante, ¿qué tal si en vez de vender las 60 pizzas en unidades, por qué no la vendemos de a mitades? Entonces, la subasto a la primera mitad. Entonces, la primera mitad de pizza, el consumidor estaría dispuesto a pagar ¿cuánto? Por la primera mitad de pizza, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar? ¿Cuánto? 49,75. Sí, 49,75. ¿Está bien? Entonces, y la segunda mitad de pizza, o sea, el primer entero, va a estar dispuesto a pagar 49,50. ¿Está bien? Claramente que si yo subdivido a cada unidad, fíjense que ahora tendría 60 de esto, ahora tendría, perdón, 120 mitades. Las voy vendiendo de mitades. Este precio, acá una aclaración, 49,75 no es que la mitad de la pizza me va a costar 49,75, sino que si yo vendo media pizza, ¿sí? Yo estaría dispuesto a pagar a la pizza entera a 49,75, porque esto que yo estoy colocando acá es el precio por unidad. ¿Está bien? Esto es un detalle como para que lo interpreten. O sea, por media pizza yo estaría dispuesto a pagar 49,75 por la pizza completa. Eso es lo que tendríamos. Es un detalle en cuanto a la interpretación. Lo cierto es que se está dispuesto a pagar mucho más. Entonces, la suma yo tendría acá, ¿cuántos términos? 120 términos.
¿sí? 49,75, 49,50, 48,75, y así sucesivamente hasta llegar al último término, que es 60, sumaría 120 rayitas como esta que ahora están más pegadas. Lo que estaríamos haciendo acá en este gráfico es tener más subdivisiones. ¿Ya? Una división en el medio para cada situación. Está bien, si yo mi gráfico tendría cada uno de estos valores. Acá también lo podemos hacer con la misma lógica. ¿Está bien? Bien, con la misma lógica podríamos estar sumando entonces estos. Pero bueno, uno podría continuar con este proceso e ir un poco más allá. ¿Qué tal si las pizzas, en vez de venderlas por mitades, en vez de venderlas por unidades o por mitades, las vendemos por porciones? Entonces, podría hablar de 1/8 de pizza. Y bueno, por 1/8 de pizzas, fíjense que bueno, habría que hacer la cuenta y vemos cuánto estaría dispuesto a pagar por la pizza entera. Si la vendo de a porciones, o sea, 1/8 de pizza, en 8 porciones cada una, entonces fíjense que tendría, ¿cuántas barritas verticales? A las 60 tendría 480 más. ¿Sí? La primera la vendo a este monto, que lo podemos calcular, etc. Lo podríamos vender por mitad, podríamos vender luego por porciones. ¿Está bien? Y a las 60 unidades las termino vendiendo de a porciones, o sea, vendí 480 porciones. Y obviamente, a medida que el bien es divisible o permite esa divisibilidad sin perder la propiedad, claramente, fíjense que no solamente estoy vendiendo cada unidad, sino que estoy vendiendo cada fracción de unidad a un precio distinto. La segunda porción, el segundo octavo o el cuarto de pizza, lo estaría vendiendo a otro precio, y así sucesivamente la cuarta porción me coincidiría con un medio, y la octava porción llegaría al 49,50 de antes. O sea, fíjense que estaría metiendo muchas más rayitas acá verticales en el medio. ¿Está bien? Bueno, pero uno podría ir un poco más allá. ¿Y qué tal si en vez de verlas de a porciones, la cortamos en cuadraditos de 2 centímetros por 2, 2 por 2, hacemos un cuadriculado a la pizza y la vendemos de a cuadraditos? Entonces cada pizza nos vamos a decir que tiene 50 cuadraditos, entonces vendo el primer 50avo de pizza, el segundo 50avo de pizza, y así sucesivamente hasta vender las 60 pizzas completas. ¿Está bien? Eso implicaría que tendría muchas más rayitas en el medio como para interpretar el ingreso que yo obtendría por vender de esa manera. Bueno, pero ¿qué tal si vamos más allá aún? ¿Qué tal si la pizza, en vez de venderla de a cuadraditos, la trituramos y la vendemos pizza, y vendemos el primer gramo de pizza, el segundo gramo de pizza, y así sucesivamente? ¿Qué tal si vamos más allá? La descomponemos molecularmente y vendemos la primera molécula de pizza. Vamos más allá aún, hacemos fisión nuclear y vendemos el primer átomo de pizza. La vendemos de átomos, la desintegramos nuclearmente y vendo las 60 pizzas de átomos. Obviamente estoy rozando la locura, ¿no? Pero para hacer el ejemplo extremo. Entonces fíjense que si yo llego a ese que puedo vender la pizza de átomos, el primer átomo de pizza, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar el consumidor? Fíjense que el primer átomo estaría ahí tocando el cero. Está bien, el primer átomo de pizza lo podría vender ¿a cuánto? A casi. ¿Cuánto? Recuerda que este es el eje de precios. ¿A cuánto? A casi 50. Claro. Entonces, fíjense que el primer átomo lo vendo a casi 50. Ahí está. El segundo átomo, bueno, está muy pegado, y así sucesivamente hasta que llega, hasta que el último átomo de las 60 pizzas recién lo vendo a 20 pesos. ¿Está claro? Entonces, fíjense que hacer eso de esa manera, las rayitas estarían una tan pegada al lado de la otra, estarían tan pegadas una al lado de la otra, de que si yo pudiese fraccionarlo de esa manera, tan abusiva, tan teórica, fíjense que al ingreso total, en ese límite, yo lo voy a poder interpretar geométricamente, ya no como la suma de estas rayitas, sino que estas rayitas van a estar tan pegadas una al lado de la otra, que
Al estar tan pegadas, esto va a comenzar a como a manchar todo esto. Y esto va a dar lugar a ¿qué? Mira. Supónganse que esta es la función de demanda. Bien, y acá estaba el precio de 20, por ejemplo. Y acá estaban las 60, el valor de 50. Fíjense ahora que si colocamos las rayitas una al lado de la otra, fíjense que todo esto va a comenzar a generar una mancha acá. Entonces ahora el ingreso yo lo podría pensar como un área. Estas rayitas van a estar tan pegadas una al lado de la otra. No sé si logran ver lo que trato de decir. Van a estar tan pegadas una al lado de la otra que estas rayitas van a terminar pintando un área. ¿Lo siguen? Bueno, aproximadamente ahí. En las 60 unidades. Bien. Entonces, bien. Entonces fíjense que los ingresos totales van a estar dados por el área bajo la curva. Entonces, el ingreso total va a estar dado por el área bajo la curva hasta esas 60 unidades. Entonces, ya viene la parte. La función de ingresos totales para vender Q igual a 60, por ejemplo, ¿cómo lo escribiría en términos matemáticos? Esta suma de rayitas que están una tan pegada a la otra, que hasta el punto que conforman una área, ese ingreso total lo puedo escribir como ¿qué? Como una integral desde 0 hasta 60 de esta función inversa de demanda, 50 menos 1/2 de Q, por ejemplo, diferencial de Q. Recuerden que una integral, la interpretación de una integral era calcular el área bajo esa curva. Entonces, la función de ingresos totales, fíjense que ahora es una integral. Es una integral. Y el integral, bueno, la calculamos el área, es una integral definida entre 0 y 60, y esta integral es lo que ahora me va a permitir calcular el ingreso. Porque esta integral, ¿qué es lo que va a estar haciendo? Va a estar calculando cada una de estas rayitas, una pegada tan al lado de la otra, por esta venta de átomos en el ejemplo abstracto que pusimos. Fíjense que el área bajo esa curva va a estar representando los ingresos totales. ¿Sí? Entonces, esa es la situación. ¿Bien? Entonces, fíjense de que esa función que hemos colocado ahí, yo podría calcular esa integral. Fíjense que es una integral muy, muy simple de una función lineal. Bien. Y si yo quisiera calcular ahora la función de ingresos totales, recuerden que esto sería para calcular el ingreso de vender 60 unidades. Eso sería el equivalente a hacer 60 por 20 y compararlo con esto. Ahora, si yo quisiese calcular la función de ingresos totales, que lo que es la función de ingresos totales, es una función en donde yo enchufe un volumen de producción que yo quiera vender por este método. Por vender por este método me refiero a venderlo como un discriminador de precios perfectos. La vendo de átomos. Entonces, si es una discriminación perfecta de primer grado,
Entonces, si yo quiero vender Q unidades, no 60, sino cualquier otro volumen, o sea, lo que yo estoy pensando en poder moverme de acá, no vender 60, sino vender más o menos, ¿sí? Entonces, para cualquier volumen de producción Q me gustaría encontrar o poder encontrar una función tal que yo meta el Q acá y esto me devuelva automáticamente el área bajo la curva o los ingresos de vender esas Q unidades por medio de este método. Entonces, fíjense que la función esa F que buscamos, yo busco una fórmula tal que yo enchufe un volumen de producción y ese volumen de producción, enchufado a esta fórmula, se va a convertir en los ingresos a los cuales yo podría acceder si vendo esas Q unidades, ya no 60, sino Q unidades, de esta manera discriminativa. Entonces, puedo escribirlo así, como la integral que va desde 0 hasta Q. Noten cómo la variable aparece en el límite superior de la integral de la función 50 menos 1/2. Acá, para evitar la confusión entre el límite superior de la integral y el integrando, voy a hacer un cambio de variables, pero simplemente una cuestión de notación. En vez de poner Q, voy a colocar T, diferencial de T, para que el Q, diferencial de Q, no se confunda con el Q que yo coloco acá arriba, con el límite de la integración. Después vemos la cuenta, cómo hacerla. Quiero que entiendan el concepto primero. Fíjense que lo que está haciendo esta función, esto me está calculando yo tengo una función de demanda que no necesariamente sea una recta, supónganse que es esta curva. Vean. Entonces, yo quiero calcularlo hasta un volumen de Q, que pudiese estar acá. Ahí está el volumen de producción Q. Pero un Q móvil, que podría aumentar o disminuir. Entonces, hasta acá. Esto es lo que va a estar haciendo esa función. Va a estar calculando el área bajo esta curva hasta un límite Q móvil. Hasta un valor Q fijo. Entonces, ahora este Q, si yo lo muevo para allá o para allá, yo voy a acumular área desde 0 hasta este Q. Bien, entonces, si yo muevo esta línea, voy a acumular más área o menos área. Entonces, lo que yo quiero es justamente una expresión analítica que me permita calcular el área bajo la curva hasta un valor global, genérico, Q, no solamente hasta 60. Entonces, yo en esta fórmula enchufo un Q, 60, 80, 20, el nivel de producción que yo quiera vender. Esto va a hacer operaciones y esa fórmula F, que ya la vamos a encontrar, me va a decir cuántos son los ingresos de vender el producto de esa manera. ¿Queda claro lo que intento hacer? Sí, profe. Sí, entonces vamos a encontrar ahora esa función. Por el tema de integrales no se preocupen, vamos a utilizar integrales inmediatas, no nos vamos a salir de polinomios. No se preocupen por regla de la cadena, no se preocupen por sustitución, partes, descomposición de fracciones simples, ningún método sofisticado de integración vamos a utilizar, solamente el concepto y las integrales inmediatas que vienen de los polinomios. ¿Está bien? A ver, déjenme que borre esto. Borro esta parte. No quiero que perdamos de vista estas gráficas. Entonces acá voy a hacer unos cómputos. Quiero calcular esta función I de t. Entonces el ingreso total en función de Q sería la integral desde 0 hasta Q de 50 menos 1/2 de t diferencial de t. Bien, calculemos esta integral. Esto es una suma, es un polinomio. La integral de esto, la antiderivada, esto sería 50 por t menos 1/2 de t cuadrado sobre 2. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan la integral de x a la n? Diferencial de x era igual a ¿qué? X a la n más 1 dividir n más 1.
¿Por qué? Porque si yo después yo esto lo derivo, fíjense que este 1 baja al frente, cancela con este 1 de acá, y va a quedar x a la n. Entonces lo que era la antiderivada. Era la antiderivada o la integral o la antiderivada, era una función tal que derivada me retornaba la función original del integrando. Entonces fíjense que si yo esto, xn más 1 dividido x menos 1, lo derivo, este n menos 1 baja al frente, cancela con lo de acá abajo y me quedaría x a la n. Entonces la integral o la antiderivada de x a la n es esto. Esta es la función primitiva. Esta es la función original, tal que si yo la derivo, recupero lo que está acá adentro en el integrando. ¿Se acuerdan? Sí, ese tipo de calcular. No más de eso, no vamos a usar más que este tipo de integrales. Funciones lineales, polinomios 1, 2, 3, 4, no nos vamos a salir más de ese tipo de funciones. Queda claro, entonces acá está la función de t, t cuadrado sobre 2 por un medio. ¿Vamos bien? ¿Están de acuerdo? Que esa es la antiderivada, la integral. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Y esto es una integral, ¿no? Una integral definida para, no sé si utilizaban esto de los corchetes o colocaban una barra y ponían entre 0 y q, y lo que había que hacer luego era, ¿se acuerdan? Hacer f, por ejemplo. Si hay que calcular el área bajo esta curva, entre a y b, ¿ustedes qué harían? ¿Qué es lo que hacían? Calculaban la antiderivada y le evaluaban en b, f de b menos f de a, la regla de Barrow. ¿Sí? O que también capaz que están usadas en estadística, cuando calculan probabilidades entre dos zonas con tablas y demás, aplican esta fórmula, ¿o no? Entonces fb menos f de a. Entonces a esta función la voy a igualar en t igual a q, entonces esto me quedaría 50 por q menos un medio de q cuadrado sobre 2. Lo que estoy haciendo es evaluando este t en 0 y 40. Si quieren, para ser más preciso, lo podemos anotar acá. Esta es una integral definida. Después que la calculo a la antiderivada, tengo que evaluarla y hacer este f de b menos f de a. Entonces a veces algunos profesores pueden colocar así. Para un t que va de 0 hasta q. Entonces a t yo le evalúo en q y en 0 y resto. T en q menos t en 0. Bueno, pero fíjense que t en 0, si yo pongo t igual a 0, me da 0 acá y pongo 0 me da 0, o sea que t en 0 es 0, o sea que f de b menos f de a es 0, entonces esto directamente ya me está dando el resultado. Entonces, el ingreso total en función de q es esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función? 50 por q menos un medio de q cuadrado sobre 2, menos un medio de q cuadrado sobre 2, que también si quieren en forma más compacta podrían escribir 50 menos un cuarto de q cuadrado. Fíjense que en esta función yo enchufo un q y esto me va a calcular el área desde 0 hasta q. O sea que si yo pongo, lo que está haciendo es esta función. A ver, en el ejemplo de recién, acá yo tengo un q genérico. Entonces acá está el 50, esta es el área. Esta es una máquina de calcular área. Entonces, si yo le evalúo en 60, me va a calcular el área desde 0 hasta 60. Si yo le calculo, pongo q igual a 20, bueno, me va a calcular el área desde 0 hasta 20. Yo pongo acá 20, me va a calcular el área de 0 hasta 20. Si yo 30, q igual va a calcular el área desde 0 hasta 30. Todo el área que acumule hasta ese lugar. Entonces, lo que me refiero es que esta función acumula áreas hasta un q, a un límite superior que es móvil, se está moviendo para allá o para allá. No solamente en 60 lo calcula, sino que lo calcula para cada valor posible. Entonces, esta máquina que yo he puesto acá, esta fórmula, es una máquina de calcular áreas, desde 0 hasta el valor q que yo quiera ponerle, automáticamente. Entonces esta función calcula áreas de manera automática. Yo enchufo un q y esto me devuelve el área hasta ese q acumulado. ¿Sí? En términos económicos, yo enchufo un volumen de producción que quiera vender de esta manera me refiero a venderlas de átomos, la quiero vender a la discriminación de precio de primer grado. Entonces yo enchufo un volumen de producción que quiera vender con este estilo y esta fórmula me va a devolver cuáles son los ingresos a los cuales yo podría acceder si los vendo de esa manera. ¿Queda claro entonces lo que hemos hecho? Esta función, la función de ingresos totales, es el área bajo la curva. Y en términos matemáticos es
la integral definida desde 0 hasta el volumen de producción Q. Desde C0 hasta el volumen de producción Q que yo quiera fabricar y vender con este estilo, y esto es lo que me estaría dando ese resultado. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, bien. Entonces entendemos qué es lo que es el ingreso total. Cuán distinto es con relación a los otros modelos, ¿no? Al clásico P por Q de competencia o al P de Q por Q de monopolio. Ahora el ingreso total es la integral de la función inversa de demanda desde 0 hasta Q. Bien. Entonces ahora llega el momento de calcular los beneficios y hallar el volumen de producción óptimo. Condiciones óptimas. Maximizar beneficio total igual a. Uno generalmente cuando calcula beneficios escribe esta estructura. Ingresos totales de Q menos costos totales de Q. ¿Bien? Y la variable de elección es Q. Entonces, la pregunta que yo me hago ahora, fíjense, ¿cuál es la estructura de los ingresos totales en un monopolio discriminador de primer grado? ¿Cuál es la fórmula de estos ingresos totales? Es la integral de 0 a la función inversa de demanda, la escribo así, P de T, diferencial de T, no pongo Q para evitar esa confusión entre el integrando y el límite superior, es simplemente un cambio de notación, no es nada raro. Entonces, en general, para cualquier función de demanda, esta integral de 0 hasta Q de la función inversa me está calculando el área, ¿no? Estamos calculando las condiciones de optimalidad para una función de demanda inversa genérica. Eso es lo que estoy haciendo. Y una función de costos genéricas. Entonces, fíjense que acá yo tengo la función de beneficios. Entonces, si yo quiero saber el beneficio de vender 20 unidades, ¿qué tengo que poner? Bueno, pongo 20 acá y 20 acá. Para cada volumen de producción que yo quiera, esta fórmula, con la integral incluida, al cual le resto los costos, me da el beneficio, o sea, los ingresos calculados por la forma que hicimos recién y restados los costos. ¿Está bien? Entonces, noten de que esta función Q forma parte del límite superior del índice. O sea, como que geométricamente yo tendría que leer ¿a dónde yo debería acumular área? A ver, supongo que tenemos esta gráfica. Y ahora tengo la función de demanda, que es una curva. Ya tengo un volumen de producción Q que yo podría mover. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde yo tendría que acumular área? De modo tal de que mis beneficios sean máximos. Para allá, estos son los ingresos, más o menos. Obviamente, mientras más vendas, más ingresos tengo, pero también tengo más costos. Entonces tengo que ver cuál es el volumen de producción vendido de esta manera, de que hace que los beneficios sean mayores. Entonces fíjense que en el caso de los ingresos, el Q forma parte del límite superior. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacíamos para calcular el máximo? Para calcular el máximo, ¿yo qué hacía? Esta es la función objetivo. ¿Qué hacíamos para calcular el máximo? ¿Cuál es la técnica para calcular el máximo? Tomo la función de beneficio y ¿qué hago? La condición de primer orden, ¿qué es lo que es? Lo derivo. La derivamos. ¿Sí? Entonces derivamos el beneficio total con respecto a Q. Pero, bueno, ¿qué va a pasar acá? Fíjense que acá tengo que poner la derivada de la integral de 0 hasta Q. P de T, diferencial de T, lo pongo entre cochetes. Tengo que derivar la integral con respecto a Q. Y fíjense que la variable Q que se está moviendo, insisto, aparece en el límite superior. ¿Está bien? Y menos la derivada del costo total con Q. Y esto tiene que estar igualado a 0. Bien. Ahora, fíjense que ¿a qué da lugar esto? Yo voy a calcular la derivada de un integral. Fíjense que derivar e integrar son operaciones opuestas. Se cancelan de alguna manera. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, sabemos que la derivada de la integral es el integrando original evaluado en el límite superior. O sea que esto me va a devolver la función inversa de demanda. Noten que es simple, ¿no? Si yo quiero calcular el óptimo, no tengo que calcular ninguna integral. Esa es la buena noticia.
La integral murió con la derivada. La derivada la mató la integral, la esfumó, la hizo desaparecer, la desintegró, ¿está bien? La anuló. Es la antimateria. La absorbió. ¿Sí? La derivada de esta integral son operaciones opuestas, es como calcular, es como multiplicar y dividir, se cancelan. ¿Está bien? Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, la derivada de una integral, la derivada con respecto al límite superior, es el integrando evaluado en el límite superior. Fíjense que ahora pongo P de T evaluado en Q. ¿Está bien? Entonces, fíjense que este P de Q, ¿sí? Este P de Q, que es la inversa de demanda, es la derivada del ingreso total. Y esto me hace una reflexión. Porque si esta integral era el ingreso, cuando yo lo derivaba, si yo derivo un ingreso total, ese ingreso total derivado es lo que llamamos el ingreso marginal. O sea que este P de Q no es otra cosa más que el ingreso marginal de un monopolio que vende con este estilo. Y fíjense que lo que me está diciendo esto es que si yo vendo una unidad extra, ¿sí? Mis ingresos crecen en justamente el precio al cual yo vendo esa unidad o esa fracción o ese átomo extra. ¿Está? Fíjense que como acá yo puedo vender a precios distintos, de hecho lo estoy haciendo, no tengo que bajarle el precio a todas las unidades que ya estaba vendiendo antes. Recuerden que el ingreso marginal en el caso del monopolio tenía dos componentes, efecto precio, efecto cantidad. Esto no ocurre acá. Como cobro precios distintos, si yo quiero vender una unidad extra, simplemente voy y la vendo a ese nuevo precio. Y a las otras no tengo que bajar el precio, le sigo con el mismo precio que antes. Entonces, ¿en cuánto se incrementan mis ingresos si yo vendo una unidad más? Bueno, al precio al cual yo logro venderla. Listo. Noten que tiene cierto parecido con competencia perfecta. Solo que el competencia perfecta es fijo, constante y acaba variando con el volumen que yo quiera vender. ¿Queda claro? Estas reflexiones que hacemos, esto que hemos calculado, esta función de ingresos, cuando yo la he derivado, obtengo P de Q y entonces eso yo lo tengo que interpretar como el ingreso marginal. Y la derivada de este costo es lo que acá llamamos el costo marginal de Q. O sea, que en el volumen de producción óptimo, yo esto lo paso para el otro miembro, la condición del primer orden es que el volumen de producción cumple con esto. En el óptimo, el costo marginal es igual al precio. Fíjense que tiene cierto parecido a la de competencia perfecta. La diferencia en competencia perfecta es que el precio da un valor constante y acá es dependiendo del volumen de producción porque es la función inversa de demanda. Pero tiene cierto parecido con eso. Claro, entonces esta es la condición de optimalidad de monopolio que discrimina precios de primer grado. Y un gráfico para esto sería... Tengo acá la función de demanda, supongamos que esta es la función de demanda, la P de Q, la que recién hicimos una recta, bueno, acá la pongo una curva genérica, acá yo podría tener la función de costo marginal, y el óptimo, ¿dónde se va a posicionar? Acá. ¿Lo ven? ¿Queda claro? Sí, profe. Ahí estaría el óptimo. Fíjense, el monopolio que discrimina precios de primer grado, ¿es eficiente? Fíjense que sí es eficiente. Porque si quisiéramos vender una unidad extra, fíjense que los costos están por arriba del precio. No podríamos mejorar a alguien sin empeorar a otro. O sea que esta situación es eficiente también. ¿Logran verlo? Al ser precio igual a costo marginal, no me da lugar a vender una unidad más para mejorar a alguien sin empeorar a otro. Si quiero vender una unidad más, empeoro al monopolista. ¿Queda claro? Es eficiente también. ¿Queda claro? Sí, Bueno, profe. con esto cerramos la teoría de discriminación de primer grado. Ahora, lo que podemos hacer es ilustrarlo con un ejemplo. Supongamos que la función, bueno, la función de demanda es la que trabajamos recién, Q igual a 100 menos 2P, de la cual de acá podemos calcular la inversa demanda, que era 50 menos un medio de Q. Recuerden que hay que despejar P, que es la inversa de demanda. Bien.
Y supongamos que la función de costo es 0,1 por Q al cuadrado. Una función muy... Entonces, con estos dos datos, la pregunta es, hay dos preguntas. Uno, calcule el volumen de producción óptimo. Y la segunda, calcule los beneficios que obtendría el monopolista si vende esa cantidad óptima. Bueno, ¿cómo calculamos el Q óptimo? Maximizo beneficios. Maximizo beneficio total. Función de beneficio, ¿cómo está constituida? La integral de 0 hasta Q de 50 menos un medio de t. Acá hago un cambio de variables para no confundirlo con el límite superior. Solo para eso. 50 menos un medio t, la inversa demanda. Menos la función de costo, 0,1 por Q al cuadrado. Noten cómo el Q aparece acá y ahí. Y ese es el Q con el cual después tengo que derivar, ¿no? Entonces, derivamos el beneficio total con respecto a Q y sabemos que la derivada de 0 hasta Q, 50 menos un medio de t, diferencial de t, todo esto derivado con respecto a Q, menos, y acá la derivada es 0,2 por Q, ¿está bien? Igual a 0. Fíjense que esta derivada de la integral es directamente 50 menos un medio por Q menos 0,2 por Q igual a 0. ¿Queda claro? Sí, Sí, esto profe. que hemos colocado acá es esto, ¿no? La derivada de esta integral es el integrando evaluado en el límite superior. Y acá tenemos el costo marginal. Este 2 baja al frente, coloca 0,2 por Q y con exponente 1, ¿está bien? Entonces fíjense que acá tengo el ingreso marginal, y el ingreso marginal, fíjense que es la función inversa de demanda. Y acá está el costo marginal. ¿Bien? Entonces fíjense que esto lo podemos escribir así, 50 menos un medio menos 0,2, esto es lo mismo que decir 0,7 por Q, porque un medio es 0,5, 0,5, y acá tengo un 0,2, tengo 0,7 de Q, igual a 0. Entonces el Q óptimo es, fíjense, 50 dividido 0,7, y eso da 71, ¿cuánto da? $71,42. 71,40. Fíjense entonces que esto es el volumen de producción óptimo. Fíjense que para calcular el óptimo no tuve que resolver ninguna integral. A la integral la vamos a tener que usar si es que se les pide que calculen los beneficios. Ahora, si yo les pidiese que calculen el beneficio, ¿qué tendrían que hacer? A este 71,42, evaluarlo acá. Y poner acá beneficio total evaluado en Q igual a 71,42, sería calcular la integral desde 0 hasta 71,42, y la función de costo evaluarla en 71,42. O sea que, si yo quiero calcular los beneficios totales, sí tengo que calcular la integral, porque implicaría evaluar en la función de beneficios este volumen de producción óptimo. ¿Queda claro? Para el Q óptimo no necesito calcular ninguna integral. La mala noticia es que la integral la van a tener que calcular si yo les pido que calculen los beneficios del alcance monopolista en esa cantidad óptima. ¿Queda claro? Ilustramos y con esto cerramos. A ver. Que la función inversa de demanda, que corta en 50, de acá hasta el 100. La función de costo marginal, fíjense que es un rayo también. Costo marginal, y esta es la inversa de demanda, este es el costo marginal. El óptimo, ¿dónde está? Acá. Y acá está el 71,42, este es el Q óptimo. ¿Y cuál es el precio que se corresponde con este volumen? 71,42, enchufamos acá, y este precio, ¿cuánto da? $14,29.
14,29. Entonces, ¿cuál es la solución? Que este monopolista va a vender entonces 71,42 unidades vendidas con este método, ¿no? De átomos. ¿Y cuál es el precio que va a cobrar? Ojo que es capciosa la pregunta. ¿Cuál es el precio que va a cobrar? Por estas 71,42 unidades. ¿Cuál es el precio que va a cobrar? No va a cobrar un precio, sino que cobra todo un rango de precios, ¿sí? Un intervalo de precios que va desde 14,29 hasta 50. Todos los precios que estén de acá, tac, 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 hasta acá. ¿Sí? Este intervalo de precios es lo que cobra, ¿está bien? No es que a cada uno de los, les va a vender a 14,29. 14,29 es el precio al cual va a vender el último átomo de estos 71,42. El primer átomo lo vende a 50, el segundo, ¿está bien? Entonces, todo este rango que va desde 14,29 a 50, todo este rango de precios es el conjunto de precios que va a cobrar para que cada uno de los átomos de estos 71,42 unidades. ¿Queda claro? Sí. No fija un precio, sino todo un rango de precios. Fija infinitos precios. ¿Está bien? Que están comprendidos en este intervalo. ¿Está bien? Entonces fíjense que esta es la solución y la leemos así. Ahora, fíjense que el área bajo la función de inversa demanda, o sea, toda esta área, el área bajo esta función inversa demanda, ¿cómo la calculamos? Toda esta área yo la calcularía con la función de ingresos totales, evaluado en 71,42. ¿Qué es lo que hago? Calculo esta integral. Este sería el ingreso total evaluado en Q. La calculo acá. Y fíjense que este costo marginal, el área bajo el costo marginal, que lo podemos pintar así. Fíjense que la función de costo marginal es esta línea, ¿no? El área bajo el costo marginal, ¿cómo lo podríamos interpretar? Fíjense que el costo marginal es la derivada del costo. Entonces, si yo pienso ahora que en el área bajo el costo marginal, estoy pensando en la integral del costo marginal. Pero la integral del costo marginal me devuelve el costo total original, ¿sí o no? ¿Cuál es la conclusión? El área bajo la función de costo marginal es ¿qué cosa? El costo total, o el costo variable total. ¿Queda claro? El área bajo la función inversa de demanda es el ingreso total. Y el área bajo el costo marginal es el costo total. ¿Por qué el área bajo el costo marginal es el costo total? Bueno, porque el costo marginal es la derivada del costo. Si yo esta derivada, a esta función, le calculo el área bajo, eso sería equivalente a calcularle la integral. Entonces, la integral del costo marginal. Entonces, eso es la integral de la derivada del costo, eso se cancela y me devuelve el costo original. Entonces, yo tengo la función del costo, la derivo, tengo el costo marginal. Le calculo el área, o sea, la integro, bueno, recupero nuevamente la función de costo. Entonces, el área bajo la función inversa de demanda es todo este trapecio amarillo, el ingreso. Y el triángulo este en naranja es el costo. Los beneficios, ¿cuáles van a ser? ¿Cuáles van a ser los beneficios? La diferencia entre ingresos menos costos, o sea, este triángulo que quede acá. ¿Se entiende? Lo pongo acá así que voy a hacer 3 gráficos. Esta área, ingreso total. Costo marginal, el óptimo. Esta área es el costo total. La diferencia entre esta y esta, y me quedaría este pedazo, es el beneficio total.
Queda claro entonces, lo amarillo, que era todo el trapecio, era el ingreso. Le resto este triángulo azul y lo que me queda es este triángulo naranja. Este triángulo que vamos a poner acá, solo el triángulo, esto es el beneficio total. Bien. ¿Cómo calculo cada una de estas cosas por separado? Bueno, la función, ¿cómo calculo el costo? Bueno, evalúo el 71,42 en esta función y esto me va a dar el costo total. Enchufo el 71,42 en esta integral que hemos calculado hace un ratito. Recuerden que hace un rato la calculamos. Acá, en esta función está la integral que calculamos. La evalúo en 71,42 y esto me va a devolver el área desde 0 hasta 71,42. ¿Sí? Y luego la diferencia del ingreso que calculamos con la integral menos la del costo me va a dar el beneficio. ¿Y dónde lo represento geométricamente? Bueno, acá. ¿Sí? Este sería el beneficio. ¿Está bien? Entonces el área bajo la inversa de demanda, el trapecio en amarillo completo, todo este trapecio amarillo, es el ingreso total. El área bajo el costo marginal, acá no lo graficamos, pero el costo marginal vendría por ahí. Bien, el área bajo el costo marginal es el costo, y la diferencia ingreso menos costo es este triángulo amarillo, que acá lo pintamos en naranja. ¿Queda claro entonces? Con esto empezó y terminó otro tema, monopolio discriminador de primer grado. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe, ninguna. ¿Queda claro? Bueno, queda a cargo de ustedes que calculen estos números, ¿no? Que evalúen el beneficio en el óptimo. Calculen el costo, el ingreso por separado y lo representen con números acá y hagan la diferencia para el final. Todo esto también lo tienen para hacer ya en el práctico número 6. Bueno, nada más. Profe, tengo Hasta una la próxima pregunta. clase, chicos. Sí, sí. ¿Cuándo es la fecha de entrega del práctico 5?